nombre es Alondra Yedid Elizondo Bonilla, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara de segundo semestre de la carrera de Medicina y voy a hablarles acerca del ciclo cardíaco. Para empezar, ciclo cardíaco se define como una serie de procesos fisiológicos que hay de un latido a otro, por lo que todo ello ocurre en menos de un segundo y, para ser exactos, en 0.83 segundos es que sucede esta serie de fases que van a involucrar a la sístole y a la diástole como su principal clasificación. Por sístole vamos a entender una serie de contracción que nos va a ayudar al bombeo de sangre desde nuestro corazón. Y por diástole vamos a entender a la relajación para el llenado de sangre. Para empezar vamos a tener 5 principales fases, las cuales van a ser la fase de llenado pasivo, llenado activo y la contracción isovolumétrica, la fase de eyección y por último la fase de relajación isovolumétrica. Para empezar, ya habíamos dicho que lo dividimos en dos fases principales, las cuales son las fase diastólica y la fase sistólica. En la fase sistólica vamos a tener estas dos subfases que va a ser la contracción isovolumétrica y posterior a esta la eyección. Para el bombeado de sangre a nuestros órganos y pues lógicamente llevar oxígeno, ¿verdad? Para la fase diastólica vamos a tener las 3 fases restantes que van a pertenecer a los subgrupos de la fase de llenado pasivo y la fase de llenado activo, además de la relajación isovolumétrica. Para comenzar en ciclo cardíaco vamos a tener nuestras aurículas llenas de sangre, por lo que va a haber más presión en las aurículas en comparación de los ventrículos. Nuestras válvulas auriculoventriculares van a encontrarse cerradas, al igual que nuestras válvulas sigmoideas o las válvulas semilunares. De igual forma, es aquí en donde se van a comenzar a abrir ahora por este gradiente de presión que hay más en las aurículas que en los ventrículos. Se van a comenzar a abrir estas válvulas y al abrirse va a suceder a lo que llamamos llenado pasivo. ¿Por qué llenado pasivo? Porque sucede a favor de un gradiente de presión, de donde tenemos más a donde tenemos menos. Es decir, el flujo sanguíneo va de nuestras aurículas a nuestros ventrículos. Es aquí en donde sucede un llenado de sangre del 80% del total de sangre y el restante se va a llenar con la fase de llenado activo. Ahora, en la fase de llenado activo, las aurículas se van a contraer para vaciar el 20% restante de sangre hacia los ventrículos. Entonces se va a llenar el 20% adicional que faltaba a los ventrículos. Entonces vamos a tener nuestras válvulas auriculoventriculares aún abiertas y también vamos a tener aún las válvulas sigmoideas cerradas o las válvulas semilunares van a seguir cerradas. Va a haber más presión lógicamente de las aurículas que en los ventrículos porque va a haber una contracción. Es por eso que se llama activo, porque hay una contracción para que se expulse ese 20% que faltaba. Y por último vamos a tener que se va a llenar el 20% que faltaba. Es así como ahora todo el flujo de sangre que había en las aurículas ya va a estar en nuestros ventrículos. Este volumen va a corresponder a 120 mililitros de sangre, lo cual también va a ser conocido como volumen telediastólico. ¿Por qué telediastólico? Porque sucede precisamente después de la diástole. Ya habíamos dicho que las fases de llenado, tanto pasivo como activo, pertenecen a las fases diastólicas de nuestro ciclo cardíaco. Entonces, vamos a tener ahora mayor presión en nuestros ventrículos, lógicamente, que en las aurículas. Y esto va a originar que se vayan a cerrar nuestras válvulas auriculoventriculares y aún van a permanecer cerradas también nuestras válvulas semilunares. La presión va a ser mayor, como ya dijimos, en los ventrículos y es por eso que se van a cerrar estas válvulas, originando así el primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, conocido también como R1. Y solo como aclaración, la palabra isovolumétrica hace referencia a iso mismo, volumétrica volumen, o sea un volumen constante que va a haber
en nuestros ventrículos, porque como ya lo mencionamos, ambas aurículas, tanto sigmoideas como las auriculoventriculares, van a permanecer cerradas y aquí se va a dar el ruido R1, o sea, primer ruido cardíaco, gracias al cierre de las válvulas auriculoventriculares o AV. Y enseguida de esto va a haber una fase de eyección, o sea, una salida de sangre desde nuestros ventrículos, en donde va a haber más presión que nuestras arterias, o sea, las arterias de la aorta y las arterias pulmonares. Va a haber más presión y entonces estas van a buscar escapar el flujo sanguíneo desde nuestros ventrículos, donde hay más presión, hacia nuestras arterias. Y por lo tanto van a abrirse primero estas válvulas sigmoideas, van a permanecer cerradas todavía las auriculoventriculares, a haber más presión en los ventrículos y van a irse hacia nuestras arterias, proyectando un volumen sistólico. Este volumen sistólico va a pertenecer a 70 mililitros de sangre. Y finalmente llegamos a la quinta y última fase de nuestro ciclo cardíaco, en donde se van a cerrar las válvulas semilunares para impedir un reflujo sanguíneo desde nuestras arterias a los ventrículos, produciéndose así R2, es decir, el segundo ruido cardíaco, y dejando un volumen de solamente 50 mililitros de sangre, conocido como un volumen telesistólico, porque sucede después de la sístole. Ya dijimos que la sístole está comprendida por las dos fases de contracción isovolumétrica y de eyección. Ahora en esta última fase es relajación isovolumétrica, porque se va a mantener un mismo volumen constante, al igual que en la contracción isovolumétrica, pero es aquí en donde vamos a tener un volumen de 50 mililitros de sangre y después de la sístole, para prepararse para otra vez un llenado auricular, por lo que ahora vamos a tener mayor presión en nuestras aurículas, que en nuestros ventrículos van a estar cerradas tanto las válvulas auriculoventriculares como las sigmoideas para que no haya un reflujo. Y ahora vamos a tener un volumen de 50 mililitros solamente, y es así como se va a preparar nuestro corazón para otros 0.83 segundos de procesos fisiológicos de diástole y de sístole.